Echaron al anciano de la tienda por parecer un mendigo, sin imaginar quién era en realidad. Era una tarde sofocante de otoño. Las calles estaban llenas de hojas secas y un viento cálido barría el pequeño pueblo. En medio del movimiento apresurado, un hombre anciano caminaba lentamente, con ropas sencillas, gastadas por el tiempo. Sus pasos eran lentos, y el peso de la vida parecía encorvar sus hombros. Llevaba solo una mochila desgastada, y en su rostro una mirada cansada, pero serena. Entró en una tienda por departamentos popular en el centro de la ciudad. La gente rápidamente comenzó a reparar en él. La ropa vieja, el olor a calle, el andar solitario. Algunas señoras fruncieron el ceño. 2 jóvenes se rieron disimuladamente. Y en pocos minutos, un guardia de seguridad ya lo seguía discretamente por los pasillos, como si ese anciano fuera un peligro latente. Del otro lado, el viejo parecía no notar nada. Pasaba sus dedos temblorosos por los productos en las estanterías, un abrigo aquí, una camisa allá, como si buscara algo, o tal vez solo recuerdos de otros tiempos, pero el juicio ya había sido emitido, y la tensión en el aire crecía, lista para explotar en cualquier momento. El guardia de seguridad, un hombre joven e impaciente, se acercó sin ceremonias, cruzó los brazos y con voz firme preguntó qué hacía allí. No esperó respuesta, simplemente ordenó: «Aquí no queremos vagabundos». Las palabras cortaron el silencio como cuchillos invisibles, atrayendo miradas, risas burlonas, susurros venenosos. El viejo quedó inmóvil. Sus ojos, nublados por el tiempo, miraron al suelo. No respondió. No discutió, solo apretó la correa de su mochila contra el pecho y con dignidad silenciosa comenzó a caminar hacia la salida. Pero no le dieron tiempo. 2 guardias lo rodearon, empujándolo suavemente, ayudándolo a salir. Fue entonces cuando alguien grabó la escena, riendo con el celular en la mano. Ese momento, tan breve y brutal, reveló algo más profundo que una simple expulsión. Reveló cómo el abandono familiar, el juicio erróneo y la fuerza interior se entrelazan en las esquinas silenciosas de la vida. El viejo salió de la tienda, pero la historia estaba lejos de terminar. Ese mismo día, el video de la expulsión fue publicado en las redes sociales. Un vagabundo expulsado de una tienda, así, de manera fría y burlona, titulaban las imágenes. En pocas horas, miles de visualizaciones, miles de risas, miles de juicios, sin saber siquiera quién era realmente. Mientras los me gusta y los comentarios crueles estallaban en internet, el anciano caminaba por las calles como si nada hubiera pasado. Pero alguien, en medio de esa multitud virtual, vio el video con otros ojos. Vio algo que nadie más parecía notar. El rostro de ese hombre transmitía dignidad, tristeza sí, pero también algo más profundo, algo que pedía ser escuchado. Esa persona, movida por un impulso inexplicable, decidió que tenía que encontrar a ese viejo. Tenía que saber la historia detrás de esa mirada. Y fue allí donde la verdadera revelación comenzó a germinar, silenciosa, poderosa, inevitable. El hombre que vio el video se llamaba Miguel, un joven abogado acostumbrado a lidiar con injusticias todos los días, pero que, esta vez, sintió un nudo en el pecho imposible de ignorar. Miguel guardó el video, lo compartió en sus grupos privados y comenzó a preguntar: ¿alguien conoce a este señor? Fueron horas sin respuesta, días sin pistas. Hasta que, una mañana de viernes, un trabajador de una gasolinera en las afueras de la ciudad respondió: «Este viejito siempre pasa por aquí. Nunca pide nada. Solo toma un poco de agua y sigue su camino». Eso era suficiente para Miguel. Tomó su coche y fue a buscarlo. El encuentro sucedió cerca de una antigua plaza, donde el anciano descansaba
bajo la sombra de un árbol. Miguel se acercó despacio, con respeto, y se presentó. Y por primera vez en mucho tiempo, ese hombre escuchó algo diferente de una orden para marcharse. «¿Puedo sentarme contigo?». El viejo miró a Miguel con desconfianza al principio. Estaba acostumbrado a ser ignorado, expulsado o tratado como una carga, pero ese joven tenía una luz diferente en los ojos, respeto. Después de unos minutos de silencio incómodo, el viejo asintió. Miguel se sentó a su lado, sin prisas, como quien sabe que las buenas historias solo nacen cuando se respeta el tiempo. Con voz ronca y pausada, el viejo comenzó a hablar. Se llamaba Antonio. Y no era un mendigo. Había sido profesor universitario durante más de 30 años, hasta que la vida, cruel e indiferente, le derrumbó todo. Miguel sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Antonio era un golpe silencioso contra el juicio fácil, contra los prejuicios instalados. Y la historia que estaba a punto de escuchar cambiaría no solo su día, sino su forma de ver el mundo. Antonio contó que años atrás había perdido a su esposa, víctima de una enfermedad devastadora. La mujer que amaba desde su juventud. Sin hijos, sin familia cercana, quedó solo, con una casa vacía y una pensión modesta para sobrevivir. La soledad, esa enfermedad invisible, comenzó a devorar lo que quedaba de su alma. Un golpe financiero, sumado a problemas de salud, hizo que lo perdiera todo. La casa fue subastada, el coche viejo vendido por unas monedas, y los pocos amigos que quedaban desaparecieron junto con el tiempo y la conveniencia. Miguel, escuchándolo en silencio, no podía creerlo. Cada fragmento de esa historia de abandono familiar, injusticia emocional y superación de dolor era una lección de vida viva ante sus ojos. Y en su interior una indignación crecía. ¿Cómo podía un ser humano tan digno haber sido reducido a mendigo en la mente de todos? Antonio explicó que, sin hogar, comenzó a vagar de ciudad en ciudad. No pedía limosna, buscaba pequeños trabajos, cargar bolsas, barrer aceras, ayudar en huertos comunitarios. A veces conseguía algo de dinero para un cuarto barato, otras veces dormía bajo los techos de las tiendas. Lo que más le dolía no era el hambre ni el frío, era la manera en que lo miraban, como si fuera invisible para unos y motivo de desprecio para otros. Miguel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Cuántas veces él mismo había pasado apresurado junto a alguien como Antonio, sin preguntar, sin ver? La vergüenza silenciosa lo consumía por dentro, mientras un profundo respeto comenzaba a florecer en su interior. El viejo, con una sonrisa triste, contó que había pasado por esa ciudad buscando noticias de un antiguo alumno, un joven al que había ayudado a entrar a la universidad muchos años atrás. Había escuchado que ahora era alguien importante y solo quería verlo de lejos, sentir orgullo en silencio. Ese día decidió entrar a la tienda. Quería comprar una camisa nueva o al menos sentir el olor de la ropa limpia. Quería tal vez sentirse parte del mundo de nuevo, aunque fuera por unos minutos. Pero el destino o la crueldad humana decidió que no era bienvenido, expulsado como si fuera basura, filmado como si fuera un espectáculo. Antonio, sin saberlo, se había convertido en el símbolo de una sociedad que juzga sin escuchar, que descarta sin comprender. Miguel sabía que no podía dejar que eso terminara así. Le dijo a Antonio que quería ayudarlo, pero no con limosnas ni con lástima. Quería devolverle lo que era suyo por derecho: dignidad, reconocimiento, esperanza. Con el consentimiento de Antonio, Miguel decidió contar públicamente su verdadera historia. La publicó en sus redes sociales, escribió un texto emotivo y compartió lo que había descubierto. Esta vez, el video se hizo viral, pero con otro tono: indignación, empatía, amor. En pocas horas,
La historia real de superación de dolor y de injusticia emocional invadió las redes, y una ola de compasión comenzó a surgir donde antes solo había burla. Antonio fue contactado por periodistas, programas de televisión querían entrevistarlo, antiguos alumnos que habían seguido sus caminos y alcanzado el éxito aparecieron para agradecerle, emocionados, arrepentidos por haber perdido el contacto. Se organizó una colecta para ayudarle a empezar de nuevo. En pocos días reunió suficiente dinero para alquilar un pequeño apartamento, amueblarlo con dignidad y garantizar una vida tranquila. Pero lo que más emocionó a Antonio no fue el dinero. Fue ver que su historia, su lucha silenciosa, finalmente había sido reconocida. No como el vagabundo de la tienda, sino como el maestro que nunca dejó de ser. Una mañana de domingo, algo especial sucedió. Miguel organizó un evento en la Plaza Central, un homenaje a todos aquellos que, como Antonio, cargaban historias invisibles. Antonio subió al pequeño escenario improvisado, ayudado por Miguel, y por primera vez en muchos años, sonrió con el corazón. Allí, frente a cientos de personas emocionadas, recitó un poema que había escrito en sus días más oscuros de soledad. Cada palabra era un golpe y un abrazo al mismo tiempo, una declaración de que la fuerza interior puede sobrevivir incluso cuando el mundo te da la espalda. Ese día, Antonio no solo fue escuchado, fue aplaudido de pie y, más importante aún, fue amado sin máscaras, sin etiquetas, sin juicios. Antonio eligió vivir con simplicidad. Rechazó invitaciones a programas sensacionalistas, rechazó propuestas comerciales. Prefirió usar la ayuda recibida para crear una pequeña biblioteca comunitaria abierta a todos, especialmente a aquellos que, como él, conocían el peso de la exclusión. Miguel se convirtió en su amigo y protector, y todos los días, sin falta, se encontraban bajo el mismo árbol donde todo había comenzado. Antonio enseñó con su historia que la verdadera transformación personal no ocurre en las redes sociales ni en los titulares. Ocurre en el silencio de los encuentros sinceros, en el respeto por el dolor ajeno, en la capacidad de ver humanidad donde el mundo solo ve estereotipos, y dejó como legado una lección de vida que nadie allí jamás olvidaría. Antes de juzgar, escucha. Antes de expulsar, comprende. Antes de despreciar, ama. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Queremos saber qué sentiste, qué te hizo reflexionar. No olvides suscribirte al canal para acompañarnos en más relatos que sanan, que despiertan y que nos recuerdan lo que realmente importa. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí.